Hoy vamos a hablar de Accenture, una empresa que cotizaba a unos $400 hace muy poco y hoy cotiza como a 127, que cotizaba como a un PER 38, tío, y hoy cotiza como a 8 veces y media, y que prácticamente te está dando un dividendo como de un 5% y otro 5% en recompra, lo que supone pues un 10% de retorno básicamente sin re-rating y sin crecimiento. Pero a mí las cuentas no me cuadran. Si mira los estados contables, a mí no me salen los números. Quédate que vamos a verlo. Podríamos enfocar los segmentos en los que trabaja Accenture desde diferentes puntos de vista, pero creo que en este sentido el más interesante puede ser diferenciar entre servicios gestionados, managed services o outsourcing, que prácticamente es como el 51% de los ingresos, lo típico, ¿no? Operaciones subcontratadas por clientes, mantenimiento de sistemas, ciberseguridad. Digamos que es la parte del negocio más recurrente y aunque no es la que tiene mayor margen, sí que por esa predictibilidad, ¿no? Pues es muy valorada por el mercado, porque sabemos que es un ingreso recurrente y que no depende cada año de tener que salir a vender un proyecto. Representa pues una parte importante del negocio, puede estar en torno al 50 o 50 y algo por ciento. Quizás a su vez son tareas más repetitivas y más propensas, por tanto, a ser automatizadas quizás por la IA, ¿no? Que es lo que le está amenazando ahora. Y luego tenemos la parte de consultoría, que va también fluctuando entre un 49 y 50% de los ingresos, que más bien está enfocado un poco al diseño de estrategias, transformación de negocio, la parte de integración de nuevos sistemas de software como SAP, Oracle. Esta parte tiene mayores márgenes, pero sin embargo recurrentemente tienes que salir a vender nuevos proyectos, a diferencia del otro segmento, a pesar de tener menor margen, ventas más recurrentes, porque una vez que vendes un proyecto, pues durante un largo periodo de tiempo se sigue prestando el servicio sin que tengas que salir a la calle a vender un nuevo proyecto. Pero ¿por qué ha caído tanto la acción? Lo que parece que realmente está preocupando al mercado son los bookings. Esto vienen a ser los pedidos, las ventas futuras. Los bookings totales en el Q3 del 26 fueron 19,32 billion. Esto supone un menos 2% en dólares y un menos 3% en moneda local, comparado con el Q2 del 26, que fueron 22,11 billion. En aquel caso crecía un 6% año sobre año. La parte de servicios gestionados cayeron de 10,78 billion en el Q2 a 9,06 billion en el Q3. Esto es una caída aproximadamente del 16%. Pero realmente no está cayendo el revenue, al contrario, Managed Services crece al doble de ritmo que Consulting, tanto en dólares como en moneda local. El segmento débil precisamente es el de Consulting, que es el que tiene mayor margen. Y aquí vemos cómo crece con mucha mayor fortaleza la parte de servicios gestionados. Los nuevos primeros meses del año acumulan unos 55,5 billion en ingresos por parte de Accenture. Esto es un 7% más en dólares. Se han cerrado 104 grandes contratos de más de 100 millones hasta la fecha y esto supone un 13% más que el año anterior. A ver, entonces, ¿qué es lo que no cuadra? ¿Cómo es posible que se hayan cerrado más contratos de más de 100 millones respecto al año anterior? Sinceramente, no existen registros de caídas interanuales superiores al 10% en los bookings, tal como ha pasado en estos últimos cuatrimestres.
Siempre los servicios gestionados han sido como el escudo anticrisis de la compañía y tendremos que ver si en el Q4 sigue esta tendencia y los servicios gestionados siguen decayendo, o bien hay un repunte y esta tendencia retoma el crecimiento. La evolución de los servicios gestionados se ha caracterizado siempre pues, por ser un segmento muy resiliente históricamente. Si miramos entre el año 2001 y 2024, cada crisis, como la del .com entre el año 2001 y 2002, mientras la consultoría se desplomaba, los contratos de outsourcing pues se mantuvieron, fueron los que mantuvieron los ingresos estatales, fueron los que mantuvieron los ingresos estables. En la gran recesión, entre el año 2008 y 2009, fue el peor año de la crisis global. Los ingresos totales de Accenture cayeron como un 8%, sobre todo debido al impacto de las divisas. Sin embargo, moneda local, el negocio se mantuvo prácticamente plano debido a que las empresas pues, contrataron más servicios gestionados para reducir sus costes internos invirtiendo en tecnologías de la información. Si nos fijamos en la pandemia, en el año 20, las ventas experimentaron una desaceleración por la pausa global de actividad que ocurrió en aquella fecha a lo largo de todo el mundo, pero sin embargo se cerró el año con un dato positivo, impulsado sobre todo por la necesidad urgente de migración de todas las herramientas a la nube. Entonces, si nos fijamos en las ventas de Accenture, podemos ver cómo pues, en los últimos años ha ido creciendo y las previsiones para los próximos años es que siga creciendo. Sin embargo, históricamente, cuando la economía empeoraba o iba mal, los servicios gestionados de Accenture crecían siempre porque las empresas externalizaban tareas en este momento para focalizarse en el core de su negocio y conseguir ser más eficientes externalizando tareas que no representaban el core de su negocio. Pero la caída actual del segmento podríamos pensar podría ser un cambio estructural, es decir, vendría a ser como el fin del outsourcing motivado por el efecto de la IA, donde el mercado piensa pues que la IA va a permitir a los clientes pues automatizar muchas tareas que venían haciendo hasta ahora las empresas consultoras, entre ellas Accenture, y que van a poder hacerla por ellos mismos con el uso de la IA, eliminando la necesidad de subcontratar a Accenture, por ejemplo. También piensa que esta contracción en los nuevos pedidos, en los bookings, que ha comenzado a tener caídas interanuales importantes, va a continuar ante la cautela por la situación geopolítica y la situación económica que estamos viviendo actualmente. Sí que es cierto que los earnings del Q3 han seguido creciendo un 2,5% por encima de las expectativas de los analistas. Sin embargo, el revenue ha estado por debajo, un 0,2% de esas expectativas. El problema, creo yo, que realmente le está preocupando al mercado es esta caída en los bookings, un 2% comparado con los datos de hace un año. Sobre todo mirando a la caída de un 15 o 16% de los servicios gestionados que comentábamos anteriormente. Si nos fijamos en el Book to Bill Ratio, ha caído como al 1,03%, lo cual viene a ser como el nivel más bajo en los últimos 5 años. Pero recordar que hace 5 años este ratio ya estuvo en estos niveles. Tenemos aquí en el gráfico en el 23 o tenemos en el año 20, donde alcanzamos niveles similares a los actuales en el Book to Bill Ratio. Aquí podemos ver como una tendencia en consulting, donde en el Q1 del 25 pasamos de 9,22 al Q2
un crecimiento con 10,47, sin embargo en el Q3 tenemos una caída de consulting y en el Q4 volvemos a tener otra caída de consulting. En el año Q1 del 26 se vuelve a producir un nuevo repunte para en el Q2 continuar con ese crecimiento, sin embargo en el Q3 vuelve a pinchar. Managed Services, igualmente en el año 25 tenemos un crecimiento prácticamente de los 4 trimestres, sin embargo en el Q1 del 26 empieza a decrecer, esto se repite en el Q2 y se vuelve a repetir en el Q3. Muy expectante al Q4 a ver lo que puede estar pasando. Si os dais cuenta, en servicios gestionados, durante el 25 hemos tenido un crecimiento y la tendencia en este 26 es decreciente. El Book to Bill Ratio pues realmente compara las nuevas órdenes o los nuevos pedidos recibidos respecto a la cantidad de servicios entregados o facturados, y todo esto a lo largo de un periodo específico de tiempo. Entonces lo que nos muestra este ratio es si los nuevos pedidos, que en futuro se convertirán en facturación, son mayores que los servicios que son facturados o entregados, porque estos pedidos serán los servicios facturados del futuro. Por encima de 1 quiere decir que la compañía está creciendo. Estos bookings son realmente una métrica bastante irregular, sube y baja y tiene como ciclos. Si miramos el gráfico, sufre de ciclos de contratación. Estamos hablando de muchos contratos de más de 100 millones en tamaño y el timing en el cual se firman estos contratos puede variar de un trimestre a otro y esto puede tener una alta incidencia realmente en este ratio. Para empeorar aún más las cosas, bajó el guidance para el próximo año del 3,5% al 3,4%. La mayor preocupación entre los inversores, tras una caída de más del 70%, la amenaza de la IA podría de alguna forma hacer y reemplazar algunos de los trabajos que Accenture hace para otras empresas. Accenture ayuda a las grandes corporaciones, a los gobiernos, a las organizaciones a implementar nuevas tecnologías, nuevos negocios, nuevas estrategias. Ellos pueden gestionar proyectos desde inicio hasta el final, tocando todas las tecnologías necesarias para implementar el proyecto sin necesidad de colaboraciones con terceros. Pero claro, una vez que llega la narrativa de la IA, cabe pensar, oye, ¿puede la IA reemplazar realmente el trabajo que hace Accenture y suponer una amenaza realmente para la empresa? Pues probablemente pueda serlo. ¿Pensáis realmente que en el momento donde, digamos, las empresas van a sufrir la mayor transformación tecnológica, creo yo, de la historia, van a poder poner en marcha todos estos proyectos donde se necesita un operador con experiencia, donde ya haya hecho previamente este trabajo en otra empresa, tenga ese know-how acumulado de haber realizado proyectos similares y lo pueda replicar en nuestra empresa adaptándolo a nuestras necesidades? ¿Pensáis realmente que las empresas van a poder prescindir de empresas como Accenture para llevar estos proyectos a cabo y con el propio personal de la empresa poder llevarlos a cabo usando la IA? ¿Es realmente la IA la razón por la cual este crecimiento se ha visto frenado o ha empezado a decrecer en los últimos cuatrimestres? El equipo directivo en la última call vino a decir un poco que los resultados habían sido impactados por el conflicto de Middle East y que ellos veían como un impacto de aproximadamente 100 millones que debido a todas las circunstancias que estaban ocurriendo como que se habían desplazado un poco al futuro para el año 27. Pero claro, esto podemos tener fe y creérnoslo o realmente es una excusa para escurrir el bulto. En este gráfico sí que podemos ver como por ejemplo
los Managed Services y la parte de Consulting ha ido creciendo. Por ejemplo, en el año 22 en servicios gestionados, desde 33,9 a 36, crece a 44,2 en el año 24. Sin embargo, hay un decrecimiento en el 25, a pesar de que los últimos 12 meses parece que ha crecido a 43,3. Sin embargo, en Consulting igualmente vemos este crecimiento, 37,9 en el año 22, 36,2, un decrecimiento en el año 23 para volver a crecer en el año 24, 37,6 en el 25 y 40,3 nuevamente crecimiento en los últimos 12 meses. En resumen, recorte de previsiones financieras, ajuste de expectativas, a esto se une una reestructuración interna masiva, despidos globales. La compañía ejecuta un programa de reestructuración que incluye despido de más de 11.000 empleados. El efecto de adquisiciones millonarias, la empresa ha invertido grandes cantidades de dinero en empresas de ciberseguridad que no han terminado de convencer al mercado. Y a esto, además, tenemos que sumar la crisis de retención de talento que está sufriendo la empresa por los factores geopolíticos, donde hay una fuga importante de socios clave y de conocimiento, en gran medida debido a la devaluación que ha tenido la acción en el último periodo, lo cual reduce el valor de los incentivos y los bonus que la directiva estaba cobrando. Esto ha disparado la salida de los socios, sobre todo los más veteranos, que cobraban gran parte de sus bonus en acciones y que ahora, tras la caída de más de un 70% en la acción, esos bonus son mucho más pequeños. Están huyendo hacia otras compañías, Ernst Young o KPMG. Empresas privadas no cotizan, con lo cual los beneficios pues, se reparten directamente en cash, en dinero, en efectivo, no en acciones. Este tipo de empresas están enfocadas a un negocio un poco diferente al de Accenture y le da mayor estabilidad frente a la IA a estos trabajadores, porque digamos que estas empresas como KPMG pues tienen menos dependencia de los sourcing, son modelos de negocio como más blindados, más resistentes. Se centran sobre todo en servicios de auditoría, de asesoría legal, en consultoría fiscal, en temas de impuestos y auditoría. Y estas áreas están un poco más protegidas por normativas legales y regulaciones y que precisan obligatoriamente pues, de la firma y de la supervisión de humanos en estas tareas. O no, porque yo veo también en este caso estas tareas que son susceptibles de ser reemplazadas por la IA, incluso más que la propia consultoría. Sin embargo, pues parece que el mercado o los trabajadores pues ven este tipo de empresas como menos vulnerables, ¿no?, a ser sustituidas en el corto plazo por la inteligencia artificial, que yo particularmente tengo mis dudas. Entonces, pues vemos como una cierta guerra de talento entre estas empresas como Price, Ernst Young o Deloitte, digamos las Big Four, y aquí Accenture muestra cierta debilidad porque es el momento de estas grandes empresas a llevarse, digamos, pues el conocimiento, dándoles un incentivo inmediato, es decir, para realmente robarles este personal valioso a Accenture. Por otro lado, también Accenture funciona más como una corporación multinacional muy grande, con mucha jerarquía, y el modelo partnership que tienen las Big Four, donde tú te conviertes en socio, digamos, con una cuota o una parte del negocio, eres propietario de una parte de la firma, con lo cual esto te aporta mayor control sobre los equipos, sobre las decisiones, y una participación directa mayor en el caso de las ganancias pues que tenga finalmente el negocio. Por otro lado, sí es cierto que la inestabilidad internacional que estamos sufriendo, pues evidentemente ha ralentizado la toma de decisiones en muchas empresas y sobre todo en Oriente Medio, donde están sufriendo pues una gran incertidumbre
a corto plazo que evidentemente hace que muchas empresas demoren o congelen la toma de decisiones a la hora de llevar a cabo estos grandes proyectos. En resumen, podríamos decir que tenemos un gran sentimiento negativo, que quizás nunca ha sido tan negativo, que la acción está actualmente cotizando a múltiplos que no habíamos visto jamás, un enterprise value to free cash flow con un múltiplo de 6,2 veces aproximadamente. Esto quiere decir que Accenture podría generar más de un 16% de rentabilidad sobre el actual market cap. Y dado que el management distribuye la mayoría del free cash flow entre sus accionistas a través de dividendos y recompras, esto vendría a ser como unos 12,6 billones de free cash flow que la compañía generaría en los próximos 12 meses y que 5,7 aproximadamente irían a buybacks y 3,9 a dividendos. Esto quiere decir que entre 5% de dividendo y 5% de buyback podríamos tener como un 10% de rentabilidad sin necesidad de que incluso la empresa crezca. Pero si pensamos que la IA se va a cargar el negocio de Accenture, deberíamos investigar un poquito en el sector a ver qué piensan los estudios sobre el crecimiento del sector en los próximos años. Entonces, si buscamos un poquito de información y no nos dejamos simplemente llevar por la narrativa y los cuñados de las redes sociales, podemos ver cómo expertos en el sector siguen pensando que el negocio de la consultoría va a seguir creciendo por encima del 11% hasta el año 2034. Siendo Accenture uno de los líderes indiscutibles del sector, si el sector va a crecer por encima del 11%, ¿de verdad pensáis que Accenture al menos no va a crecer ese 11% en este periodo de tiempo? Si analizamos un poco las ventajas competitivas de Accenture y su rentabilidad y retornos de capital, podemos ver las caídas de ROI que viene teniendo la empresa desde el año 16, como los retornos de capital vienen decreciendo desde el 57 hasta en torno de los 25-26%. Esta caída de rentabilidad viene un poco asociada al goodwill de muchas adquisiciones que ha ido haciendo estos últimos años, comprando a precio altísimo, a múltiplos bastante altos y que evidentemente estamos viendo cómo están deteriorando esta rentabilidad, a pesar de aún tener rentabilidades más que aceptables. Ha habido un deterioro importante de estas rentabilidades. Los márgenes brutos con leve caída, pero más o menos se mantienen. Ligera mejoría de los márgenes operativos, lo que denota una mejora en la gestión, y una leve caída en los márgenes netos, pasando pues del 12% del 16, 11% en el año 25. Si tenemos rentabilidades del 28%, evidentemente están por encima del WACC, con lo cual toda esa reinversión va a seguir creando valor mientras toda esa inversión tenga una rentabilidad superior al WACC, al coste de capital, pero evidentemente mucho menor de la que teníamos cuando teníamos rentabilidades dobles a las actuales. Si miramos un poquito los números de la empresa, pues vemos donde prácticamente en la última década, ¿vale? Pues hemos tenido un crecimiento de un 8,70% si miramos los últimos 10 años y 9,47 si nos miramos en los últimos 5. Un crecimiento, vale, aceptable. Un margen bruto por encima del 20%, pues oye, no está mal. Este margen bruto por encima del 50%, siendo un buen margen, prácticamente el mayor coste de esta empresa son los costes de personal. Si Accenture puede usar la IA para reducir el coste de personal, de alguna forma este margen bruto podría
beneficiarse de una gran mejora y podría pasar de ser una empresa donde es difícil escalar a un negocio donde la tecnología permita una ganancia importante de productividad y mejorar la escala, mejorando estos márgenes brutos, disminución de horas necesarias para la prestación de servicios. Sí que empezamos a ver que en los últimos años empiezan a aparecer extraordinarios, seguramente asociados pues, a las inversiones o las adquisiciones, que luego no salen tan bien como todos hubiéramos esperado, con lo cual al final pues tienen que hacer impairment o depreciaciones porque esas adquisiciones pagadas a múltiplos muy elevados no han sido tan fructíferas o no van a dar los rendimientos que inicialmente se esperaban. Y entonces pues tenemos ese deterioro en las rentabilidades donde estas adquisiciones que se han ido haciendo con efectivo posteriormente conlleva algunas desinversiones, pero denota esa caída en rentabilidades que este tipo de adquisiciones no están dando todo el resultado, están creando todo el valor que en un primer momento podíamos pensar. Entre ventajas competitivas podemos señalar como entre todo el espectro de consultoras, Accenture está entre las mejor posicionadas, está entre los líderes. Si vemos el mercado, vemos como Accenture tiene prácticamente como un 44% de toda la cuota de mercado. Estamos en un momento donde la adopción del cambio tecnológico, posiblemente la revolución más importante de la historia que vamos a sufrir en los próximos años, donde las empresas se tendrán que montar al carro sí o sí, porque si no se quedarán atrás, y resulta que en todo este cambio no van a necesitar los servicios de Accenture, siendo Accenture, como estamos viendo, la empresa mejor posicionada en el sector, viendo como estamos viendo que el sector o la demanda de servicios va a seguir creciendo más allá de 2030, parece ser que vamos a un mundo donde vamos a necesitar una mayor especialización, donde Accenture va a tener una capacidad de replicar y de sumar conocimiento en cada proyecto de cada cliente, que puede ir repitiendo, adaptándolo a las necesidades particulares de cada empresa, y que va a ser capaz de diseñar y escalar la IA en cada uno de los negocios, donde la IA viene a demandar un reto importantísimo en el campo de la ciberseguridad, donde quizás va a dar herramientas potentísimas a los malos para que puedan entrar en los sistemas y acceder a la información de las empresas, donde el cloud es ya una realidad y la necesidad de integración de aplicaciones en la nube es un sí o sí, incuestionable, donde la automatización con la IA se va a convertir en una necesidad imperiosa para seguir siendo competitivo y no perder la carrera o las ventajas competitivas respecto a los competidores. Y todo esto parece pues que las empresas lo van a poder llevar a cabo sin la necesidad de consultoras, sino que lo van a hacer con la IA, y el personal que utilizan para gestionar el core del negocio, pues o se va a duplicar o bien se va a dedicar a realizar estas tareas de integración, de modernización y de mayor eficiencia. Me cuesta verlo, la verdad. Una cosa es que las consultoras, y esto ha pasado siempre, cuando tienen los proyectos de servicios gestionados durante muchos años en el cliente, muchas veces el cliente, tras muchos años de tener estas personas de la consultora haciendo o ejecutando estos servicios de mantenimiento o servicios de gestión, terminan absorbiendo a este personal por
una alta cualificación, un alto conocimiento, entendiendo que es un activo realmente de valor para la empresa. Dice, bueno, ¿para qué voy yo a pagar un tío o una consultora que lleva 10 años aquí realizándome una tarea de mantenimiento cuando lo puedo tener en mi plantilla y quizás el coste va a ser menor? Porque yo demando o creo que voy a seguir necesitando estos servicios los próximos 10 años. Eso es algo distinto, y ahí es un factor de eficiencia muy distinto a que los nuevos proyectos de integración, las nuevas estrategias, los nuevos proyectos de sumar y mejorar la eficiencia del negocio, lo voy a poder hacer con el propio personal que yo tengo para gestionar mi negocio. No lo sé, pero no lo termino de ver. A esto tenemos que sumar otras oportunidades o catalizadores que se suman, como por ejemplo una mejora en costes con los servicios de IA. Todos sabemos que la consultora, un gran coste que tiene es el coste humano de estas personas contratadas para llevar a cabo estas tareas. Esta reducción de costes evidentemente se compartirá seguramente con el cliente, supondrá menos costes que de alguna forma se trasladarán al cliente, pero que posiblemente estos menores costes se terminen convirtiendo también en un mayor consumo. Es decir, si voy a tener más presupuesto disponible porque los costes se van a reducir, posiblemente pueda hacer muchas más cosas con el mismo dinero, o incluso tener que terminar gastándome más para poder seguir siendo competitivo. Y el factor IA, la reducción de coste humano a la hora de la prestación de servicios, puede aumentar la escala del negocio de forma que los costes fijos, al reducirse, pueda trasladarse en una mejora de márgenes por la propia deducción de estos costes fijos. Yo, por otro lado, no termino de ver el fin del outsourcing. Creo que quizás sea lo contrario. Cada empresa, cada vez tendemos a una mayor especialización en un mundo donde es muy difícil mantenerte en la cresta de la ola ante el avance tan vertiginoso de la tecnología. Es realmente difícil tener a un personal que esté continuamente renovando ese conocimiento en el área tecnológica, y son empresas como Accenture las que con una formación continua y selección de personal y perfiles muy concretos son capaces de aunar todo ese conocimiento para disponer de equipos altamente cualificados, altamente renovados, altamente formados para desarrollar este tipo de proyectos. Y a esto tenemos que sumar un factor más, es que tenemos sucesivas guerras que van a suponer o van a conllevar la necesidad de reconstrucciones, importante renovación de infraestructura no realizadas en décadas en muchos países desarrollados, infraestructuras demandadas en países en desarrollo que van a necesitar o va a demandar nuevas infraestructuras en esa modernización, y a esto sumamos nuevas oportunidades como por ejemplo la capacidad mediante el M&A para seguir adquiriendo negocios que en los próximos 10 años vayan a seguir siendo demandados, como el alto crecimiento de la ciberseguridad, que gracias a la IA va a suponer una mayor vulnerabilidad para todos los sistemas, cloud o la nube, que es incuestionable, tema de pagos, negocios que claramente se ve un crecimiento en los próximos años y que mediante la adquisición de pequeños negocios incorporar este conocimiento para poder aplicarle a este tipo de proyectos. Pero claro, no solamente vemos oportunidades, vemos catalizadores, sino también vemos riesgos. Riesgos como la propia canibalización por la IA. Está claro que Accenture tiene un modelo de cobro por hora hombre, y si gran parte del negocio tradicional de Accenture pues se basa en el outsourcing, es decir, en vender horas hombre a sus clientes,
Si la IA realiza estas tareas técnicas y aumenta la productividad, pues el número de horas se reduce. Si el número de horas se reduce el número de horas facturadas y por tanto los ingresos. Eso es una consecuencia, es decir, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Pues que esta reducción posiblemente lleve a un mayor consumo de proyectos, que este modelo de hora IA pase a un modelo de cobro por resultados, que son los propios clientes los que de momento no están queriendo pasar a este modelo, y que sería un modelo mucho más fructífero, mucho más rentable para las consultoras, porque serían capaces de optimizar mucho mejor los recursos. Podríamos pensar en menores ingresos, aunque puede que no. El escenario tecnológico que comentábamos anteriormente debería suponer una mayor demanda, pero a cambio, gracias a esa optimización, unos mayores beneficios. La eliminación de todas estas tareas repetitivas mediante la IA permitiría poder centrarse en equipos o personal de mayor valor añadido, con skill o capacidades mucho mayores, y pasaríamos de más horas de mayor valor añadido y menos horas de carnaza o personal dedicado a tareas repetitivas. En definitiva, horas más caras con mucho mayor margen. Cuando pasamos del coche de caballo, por ejemplo, al ferrocarril, o del ferrocarril al coche, realmente se incrementó el número de kilómetros recorridos. O sea, esta eficiencia incrementó la demanda. Cuando pasamos, por ejemplo, del contable a lápiz a la calculadora, o de la calculadora al Excel, o del Excel al software de gestión, la demanda de contables se incrementó, cuando la lógica nos diría que deberíamos ir precisamente ante esa mejora de eficiencia, ir a todo lo contrario. Sin embargo, pues contra la lógica no fue así. La clave no es si Accenture gana dinero hoy, la verdad, hoy gana dinero. El problema es si su modelo de negocio va a ser defendible o va a seguir siendo rentable a 3 o 5 años debido a la IA. También es cierto, tenemos más riesgos, por ejemplo, como el endeudamiento de los gobiernos. Esto va a suponer gastos como los que ya está suponiendo en Estados Unidos, y los gobiernos son grandes clientes de empresas de consultoría como Accenture. Si los gobiernos dejan de contratar entre los altos ratios de deuda los servicios de empresas como Accenture, esa reducción puede tener impacto en los revenues. La verdad es que por primera vez en el 10K del año 25 pues se menciona explícitamente pues el impacto de la reducción del gasto del gobierno americano, del gobierno federal, y esto tiene sus efectos en Accenture, comentando pues que hay retrasos en nuevas adjudicaciones, reducciones en precio y en el alcance de ciertos contratos y la terminación de algunos contratos. Estos cambios pues evidentemente pues podrían en el futuro tener un impacto importante en los resultados de la empresa y afectar negativamente. Otro gran riesgo históricamente es que la gran ventaja de Accenture era en parte pues la retribución que hacía en acciones a sus socios en SBC, y al desplomarse la acción pues evidentemente estos bonus pues se han evaporado, tienen un valor mucho menor, suponiendo una fuga de talento a otras firmas. No podemos dejar de mencionar, por ejemplo, la incertidumbre macroeconómica y geopolítica, pues que esto dilata, ya lo hemos comentado, y particularmente, y en el 10K, el impacto de los bookings, según el management, ha sido particularmente por los contratos más pequeños, los de menor duración. ¿Por qué? Pues seguramente porque son contratos o servicios menos críticos
y que las empresas esperan un poco a la evolución de la tecnología antes de terminar de invertir en ellos, o bien un poco la mejora de la situación. Sin embargo, los proyectos grandes, como decíamos anteriormente, habían crecido los bookings de estos proyectos. Es decir, los proyectos importantes no se han dejado de hacer, son los proyectos pequeños, los más prescindibles, los menos importantes, los que quizás se han demorado, y esto realmente ha impactado en los resultados, como hemos visto. ¿Qué podemos decir del equipo directivo? Pues a ver, realmente no hay accionistas de referencia. Esto tiene su parte buena y su parte mala. A mí realmente me gusta más que existan accionistas de referencia, porque sí es cierto que hay mayores incentivos. Cuando no existen accionistas de referencia, el management realmente, pues de alguna forma, adquieren demasiado poder en la compañía, y esto a veces no está alineado con el interés de los accionistas. La CEO, Julie Sweet, pues tiene un salario base aproximadamente que representa el 5,2% de todo su salario, unos 1,5 millones, y el 94,8% restante es variable. Eso está bien, vale. El bonus anual, los incentivos a corto plazo, pues suelen ser como unos 4,5 millones, viene a ser un 15% aproximadamente, y los incentivos a largo plazo unos 22,8 millones o un 77% de su salario. Vale, eso está bien. CFO, Angie Park, pues ocupa el cargo prácticamente desde mediados del 25, pero algo que sí que no me gusta es los KPIs utilizados en los bonus. El bonus anual, el de corto plazo, el 60% está basado en objetivos financieros y el 40% en objetivos estratégicos. Pero hay una cosa muy significativa. En los objetivos a largo plazo, el 75% de esos objetivos están fijados a una métrica como es los ingresos operativos. Sin embargo, la métrica es una métrica interna, es decir, Accenture no publica los objetivos numéricos que a su vez se podrían inflar mediante adquisiciones de otras empresas. Es como una caja negra, bastante opaco y nada transparente, y lo fija el propio comité de compensación al inicio, digamos, del ciclo de 3 años, con lo cual nosotros no podemos verificar si el comité está fijando un plan pues conservador, fácilmente alcanzable, y que el management pues pudiera alcanzar esos objetivos pues con un rendimiento mediocre. No se habla de free cash flow, no se habla de ROIC, no se habla de rentabilidad, no se habla de booking, solamente ingreso operativo. Y el otro 25% sí que está fijado al TSR, relativo a otros competidores y al SP500. En el año 22 y 23, por este 25% se pagó cero. Evidentemente, todos sabemos por qué, viendo la caída de la cotización. Pero, sin embargo, hay un cambio muy relevante, que es en el año 26, se cambia el umbral mínimo del componente TSR y se reduce el percentil de consecución del 40 al 30%. Todo esto nos viene un poco a marcar, igual que comentábamos en el vídeo de Zoetis, cómo muchas veces cuando no hay accionistas de referencia el management adquiere demasiado poder, lo cual, unido al propio comportamiento humano, al acomodamiento, me acostumbro rápidamente a lo bueno y dejo de rendir sin tener alineación con los intereses de los accionistas. Y aquí volvemos a verlo. Sí que, por ejemplo, puedo ver cómo los NEOs deben mantener un equity equivalente aproximadamente a 6 veces su salario base, que me parece bastante bien, y los directores en torno a 3 veces. Sin embargo, como estamos viendo en la diapositiva, no dejamos de ver durante los últimos años ventas de insiders. Sí que es verdad que todas las ventas están planificadas, son ventas que ya ellos previamente tienen planificadas, pero no hay ningún insider comprando con su dinero. Ha habido una compra BIP, que es
Voluntary Equity Investment Program, de un insider, 5.172 acciones a 268, fíjate que la acción hoy está a 127, 1,4 millones, con lo cual es una cantidad importante, que hombre, que te alegra saber que a 268 entendiera está a un precio razonable como para poner su dinero, pero sí es cierto, volvemos a decir, es una compra VIP, es decir, son unas compras con ciertos beneficios exclusivos para los directores y gerentes que reciben ciertos descuentos, de forma que paralelamente reciben como un 50% de esas acciones que han comprado totalmente gratuitas. Con lo cual pues prácticamente al final están comprando a mitad de precio. El hecho de que no haya ningún insider comprando con su dinero, solamente hagan recompras con el dinero de los accionistas, abre muchas incógnitas y no nos da confianza realmente a los accionistas para invertir el nuestro. Si nos vamos a los estados de flujo de efectivo, claro, vemos aquí la compensación en stop options, que son cantidades realmente importantes. Vemos también recompra de acciones, pero claro, estas recompras de acciones que se estaban haciendo aquí cuando teníamos la acción muy cara y que se han seguido haciendo, pero claro, con el dinero de los accionistas, que a estos precios puede ser interesante, pero si recompramos acciones y a su vez emitimos tantas acciones, pues esa recompra realmente no es tan efectiva. Es que daros cuenta de que tenemos un efectivo de operaciones en torno a 11 billion, pero es que 2 billion son de compensación en acciones. O si miramos realmente la recompra que estamos haciendo, en el año 25 se compraron 4.600 millones en acciones, pero es que 2.000 fueron en compensación en stop options, es decir, casi la mitad. Por otro lado, también vemos las adquisiciones en efectivo y desinversiones de algunos negocios, pues que resulta que luego no fueron tan interesantes como inicialmente preveíamos. Y aquí tenemos una actividad bastante intensa en adquisiciones, sobre todo en el año 24, donde invertimos más de 6 billion en adquisición de negocios. ¿Y a esto qué se suma? Pues que vemos cómo hemos empezado a emitir deuda. Concretamente en el año 25 pues se emitieron 5.000. ¿Para qué? Pues luego lo veremos, porque vamos escasitos. Sí es cierto que si nos vamos al balance, la empresa tiene caja neta, ¿ves? Tenemos una cantidad de cajas, más de 10.000, 11.000 millones en caja, una cantidad de efectivo importante que el equipo directivo debería gestionar, porque en la caja realmente no produce mucho rendimiento. Podemos ver cómo los earned revenues son importantes porque la empresa cobra de los proyectos antes de ejecutarlos. Estos realmente son pasivos que la empresa debe ejecutar, pero es dinero que previamente, aunque todavía no vaya al beneficio, ya está en nuestra caja y podemos hacer disposición de él. Adquisiciones y desinversiones. Hemos visto cómo compran realmente en pico de la burbuja, compran a múltiplos muy altos, porque Accenture necesita ir por delante para aplicarlo luego en sus clientes. Tienen que estar actualizados o adquirir la última tecnología para luego aplicar esta tecnología, desarrollar estos proyectos. Pero si inviertes o compras una empresa sobrepagando por ella, pues luego te lo comes. Si no eres suficientemente visionario para acertar y seleccionar los negocios que realmente luego van a demandar a los clientes, o que luego de forma secular durante muchos años vayan a ser demandados y toda esa inversión pueda retornar o tenga un retorno aceptable para la empresa, si te equivocas seleccionando las adquisiciones, te vas a comer el marrón.
Entonces, en el año 21 y 22, pues hicieron compras masivas de capacidad en cloud, aproximadamente 190 adquisiciones entre el año 20 y 25. En el año 24 fue un año donde invirtieron más de 6 billion en adquisiciones, y en el año 25 pues resaca, deterioros, desinversiones, 344 millones por despidos de personal, 271 por deterioros de inversiones que realizaron mediante adquisiciones, y se esperan que en el año 26 pues 250 adicionales pues también. El dato crítico, pues Accenture realmente no ha identificado públicamente las compañías en las cuales ha desinvertido, simplemente pues ha realizado algunas ventas porque entienden que se han equivocado, que no van a ir por ahí los tiros, o los negocios realmente no son tan buenos como ellos pensaban. La cuestión, pues una señal que es cuestionable, digamos un signo que cuestiona la labor del management. Gastaron comprando en máximos de ciclo, en máximos de valoración, compraron compañías que luego no se han integrado bien, que realmente no tenían el valor que han pagado por ellas, y ahora reconocen el error. Bien, está bien reconocer el error, cuanto antes mejor, pero ese deterioro de goodwill, ese goodwill del exceso de valoración, pues sobrevalora el balance y evidentemente detrae la rentabilidad. Compraron caro y vendieron con pérdidas, y ahora pues no dan nombres y no reconocen ese error, muy típico de equipos directivos poco transparentes. Si nos vamos a los flujos de caja, el CAPEX que aparece es como unos 600 millones. Sí. Pero yo pienso que este CAPEX subestima un poco el mantenimiento real de la empresa. El mantenimiento real del negocio no es físico, es decir, el mantenimiento real de la empresa no solamente el mantenimiento de las instalaciones, el mantenimiento físico, sino el realmente importante no es físico, es intangible, es el desarrollo y mantenimiento de las plataformas propias, es la formación de todo ese personal, es el R&D anual que va directamente al P&L y no está reconocido como inversión, pero que es necesaria para desarrollar ese know-how que luego vamos a ir aplicando a los clientes. Pero por otro lado también incluye depreciación y amortizaciones, que podemos pensar que incluye intangibles adquiridos vía M&A, pero que esos activos no van a ser necesarios reemplazarlos, pero sí que vamos a tener recurrentemente que seguir adquiriendo negocios o tecnología para estar, digamos, a la última, con lo cual en cierto sentido es una labor que va a tener que ser recurrente, que va a tener ciclos donde vamos a pasar periodos de mayores adquisiciones y otros en los que no la necesitemos una mayor inversión en la integración y estabilización de esas inversiones, pero va a ser una inversión recurrente. Entonces yo sinceramente no pienso que esos 600 millones sea el CAPEX real del negocio. Yo creo que el CAPEX realmente de mantenimiento aquí puede estar en torno a los 1.500 o a los 1.600 millones anuales. Si nos vamos al festivo de operaciones, ostras, digo, joder, es que estoy generando 11 billion, ¿vale? Pero no sé si eso es real, porque claro, aquí está sumando el Stock Basic Compensation, aquí estoy teniendo en cuenta las SBC, que es que son 2 billion, lo estoy devolviendo, y realmente eso es un gasto que no sale de la caja. Sí, es cierto que no sale de la caja, es verdad, pero realmente es dinero que provoca una deducción en la acción y que de alguna forma es dinero que estoy utilizando para pagar a los empleados. Si no se lo pagara en acciones, pues se lo tendría que pagar igualmente en cash, o si no se irían a la competencia. Entonces, de alguna forma, a la hora de
calcular el free cash flow de forma más pura, tenemos que descontar esto y otros ajustes para llegar aproximadamente a un free cash flow to the equity en torno a los 5 billion. Y aquí veis una cosa muy interesante. Claro, si mi free cash flow es 5 billion, ostras, yo estoy viendo cómo de esos 5 billion me está retornando al accionista 3,6 billion en dividendos, 4,6 en emisión de acciones. Es que esto supone 8 billion. Pero si solamente estoy generando de free cash flow 5 billion, ¿cómo estoy devolviendo al accionista 8? Del float, de los cobros anticipados de los clientes, es decir, de los deferred revenues, el ciclo de conversión de caja negativo, es decir, Accenture cobra antes de pagar. Cuando cierra un contrato, previamente los clientes aportan grandes cantidades de dinero que se convierten, ya están en la caja de Accenture. Y eso es lo que le permite tener cash disponible, ese dinero incluso antes de ganarlo, porque aún el servicio no se ha prestado. Mientras la empresa crece, son más los contratos, es más la cantidad de dinero de los cobros por anticipado, de los contratos nuevos, de la cantidad de dinero que se consumen por la ejecución de los contratos viejos. Esto genera cada vez más y más caja, es el efecto que podemos tener en empresas asset light, en empresas típicas con flujo de working capital operativo negativo. Sin embargo, podemos ver en este cálculo que la asignación de capital, el retorno al accionista que está llevando a cabo Accenture, no es sostenible, porque estamos repartiendo mucho más del free cash flow to the equity que realmente estamos generando, si estos bookings no siguen creciendo y no se recuperan. Y no es solamente esto, es que además de eso, si la empresa tiene que hacer adquisiciones, si tiene que hacer o aplicar un CAPEX de mantenimiento, ¿cuál es la segunda fuente de cash aparte del flow de los cobros por anticipado? Deuda, ¿vale? Por eso la empresa ha tenido que emitir 4 billion de deuda, porque si no, es que no salen las cuentas, es que no cuadra. Con lo cual, si este crecimiento no se reanuda, el retorno al accionista es inviable. ¿Qué pasará con ese dividendo del 5%? Pues imaginen. Y si nos vamos un poco a la valoración, es que prácticamente está dando un 5%, un yield, un dividendo del 5% y la recompra más de un 5%, ya prácticamente ahí tenemos un 10%. Pero cotizamos a PER 8,68 aproximadamente. ¿Y qué significa un 8,68? Pues pasar a un PER 8,68 está descontando que el mercado está descontando o ha pasado de pensar que Accenture iba a tener un crecimiento del 2-4% a descontar que va a tener una contracción estructural, es decir, que va a decrecer entre el 2 y el 4%. Lógicamente a futuro. Esto como un poco el caso de empresas como Kodak, con la amenaza en su momento, la empresa siguió varios años creciendo y fue tras varios años cuando realmente se empezaron a ver el deterioro de las cámaras en los teléfonos móviles que hacían que la gente no demandara la compra de cámaras que tenían en su teléfono, que ya incorporaba su teléfono móvil. Sí que es cierto que las estimaciones de los analistas estiman un crecimiento en ventas a 2030 entre el 6% y el 8% para los EPS, mayor que las ventas, EPS normalizados,
¿Que los analistas se equivocan casi siempre? Pues sí, son 19 analistas los que están estimando a 2030, lo cual solamente es posible en empresas tan gordas donde hay gente dando tanto seguimiento, pero sí que a tan largo plazo, a 2029, que haya 19 analistas estimando que en el año 29 van a tener un crecimiento de 5,5, pues la verdad que me resulta bastante raro que tantos analistas a tan largo plazo, cuando los analistas trabajan a un periodo de 6-12 meses como máximo, el cortoplacismo, ¿no?, que hay un poco en el mercado, estimen un 5,5 de crecimiento para 2029, me resulta bastante curioso, cuando la media histórica de EV/EBITDA ha estado en torno a 13-14 veces. En 23 y 24 pues estábamos en torno a estos múltiplos y las ventas pues crecían como al 4%, pero es que en el año 24, en el año 23 y 24 crecía al 4% y a 1,2 en el año 24, cotizando a EV/EBITDA 14 veces. Sin embargo, en el año 25, donde ha crecido al 7,4%, cotiza a 6,2, pues gracias evidentemente a la IA. Entonces aquí 3 hipótesis, creo yo. La primera, pues hipótesis 1, pues un retraso geopolítico macro, que es algo temporal, que en cierta medida eso parcialmente pues está verificado, que la compañía pues citó en los 10K pues el recorte del guidance, un impacto de unos 100 millones por el conflicto de Oriente Medio, clientes que están demorando los grandes acuerdos para el año 27, pues ante la incertidumbre que actualmente hay a nivel geopolítico y económico. Y esta actividad, o bueno, esta actitud de wait and see, digamos, de esperar un poco a ver cómo se desenvuelve ante la incertidumbre de los tipos de interés, el entorno macro, la debilidad de los negocios, la debilidad de los gobiernos que no contratan, pues evidentemente está retrasando muchos proyectos y podemos ver decrecimiento el próximo año. Pero son demoras, no son cancelaciones, es decir, que seguramente todos estos proyectos se van a necesitar hacer sí o sí. Es decir, volvemos a insistir, digamos en el momento de la historia donde se está produciendo el mayor cambio tecnológico, la tecnología evoluciona más rápido y de forma más exponencial que nunca. No veo a las empresas realmente ni demorando mucho o descartando llevar a cabo esos proyectos porque supondría la muerte. Y 2, no veo realizando estos proyectos donde hay que estar a la última, en la última tecnología que tienes que haber llevado a cabo y tener experiencia habiendo desarrollado en previos clientes, haciéndolo internamente con su propia plantilla. Yo no lo termino de ver. Hipótesis 2, pues que el cliente se lo hace solo con IA, se lo hace de forma estructural. Esto es un riesgo que de momento no veo la evidencia, pero podría pasar. Vuelvo a repetir, hay gente en las redes sociales diciendo pues que en sus empresas que si están contratando digamos a la gente de las consultoras, pero claro, yo eso lo veo más en servicios gestionados, cuando tú lleves en el cliente alquilando tus servicios a la consultora 5 años, pues sí que la empresa puede determinar, oye, yo prefiero contratar a este personal, me es más rentable si veo que en los próximos 10 años lo voy a necesitar, y ya son gente formada, que sé que está alineada con los intereses de la empresa, pero esto no es proyecto nuevo, nuevos proyectos, nuevas estrategias, nuevos desarrollos, nuevas integraciones, porque eso requiere know-how que ahora mismo no tengo. Lo otro, digamos, es lo más cómodo. Esto no lo veo posible de desarrollar internamente dentro de la empresa.
La propia empresa Accenture, y claro, esto tampoco nos tenemos que creer lo que nos digan, dice que está experimentando una demanda creciente de operaciones y desarrollo de mantenimiento de aplicaciones, o sea, lo que es la parte de servicios gestionados, pero a un ritmo un poco más lento. Ese gasto se está demorando por lo que ya hemos comentado, y particularmente lo que se están demorando son los pequeños contratos, los contratos prescindibles. No en los contratos más grandes o los más complejos o los más críticos. Los deals de más de 100 millones, que son los gordos, siguen creciendo a más de un 13% año sobre año. Eso quiere decir que las empresas siguen confiando en Accenture para hacer estos proyectos mastodónticos, los megaproyectos, ¿no? Esta transformación digital que tienen que llevar a cabo toda empresa que quiera seguir compitiendo hoy en día. Sí que es posible a lo mejor la muerte del trabajo incremental o el discrecional, es decir, esos pequeños contratos, actualizar ese módulo secundario, añadir 3 programadores para hacer un refuerzo para un mes determinado o hacer un estudio de mercado. Son pequeños trabajos de bajo valor añadido que sí es posible que ante la situación actual de incertidumbre pues haya clientes con la ayuda de la IA que estén intentando hacerlos con su propio personal, automatizar a lo mejor de forma interna o sustituir mediante herramientas IA algunas tareas repetitivas. Pues sí que puede, es viable, lo veo, es una opción, y esto pues destruiría el número de contratos y la demanda de empresas consultoras. Lógicamente, los directores de tecnología reciben la señal del equipo directivo de que hay que recortar, de que hay que congelar los presupuestos. Pues no se cancelan los proyectos grandes, los importantes, se cancelan a lo mejor los pequeños, los prescindibles, los que a lo mejor, oye, y decido hacerlo con personal propio. Muchas veces lo normal, mi experiencia, es que esos proyectos se demoran en el tiempo, que normalmente no llegan porque es muy difícil tener a la gente centrada en varias cosas. Pero bueno, es una opción, sí que lo veo viable. Y una tercera hipótesis sería pues que la externalización sigue siendo el futuro, pero que se redefine o que cambia, es decir, el outsourcing sigue siendo necesario, la empresa se va a centrar en el core y va a externalizar todo aquello que no sea el core del negocio. Esto es un incentivo porque mediante esto la empresa cambia costes variables en costes fijos, quita todo el coste de despido y no asume en su plantilla todo el coste de personal con toda la problemática que ello conlleva. Así que yo no la veo desaparecer esto en el largo plazo, pero sí que se puede redefinir el modelo y pasar de a lo mejor un modelo de horas facturables hacia un modelo más de plataformas, es decir, con la propia tecnología, con un software propietario y la propiedad intelectual, con más IA y más resultados, es decir, a un proyecto basado en resultados con una plataforma propia de Accenture. ¿Y qué hablamos? O sea, ¿a qué llamamos plataforma propia? Pues hablamos de proyectos, por ejemplo, como plataformas de operaciones, por ejemplo, Synops, que es una plataforma de IA, inteligencia artificial de Accenture, en la que está trabajando Accenture, y que si una empresa subcontrata sus compras o las finanzas, ya no paga por las horas de los empleados que meten facturas, sino que paga por usar Synops, que procesa millones de datos de forma automática gracias a la IA y que la integra en los sistemas del cliente. Entonces es el pago pues por un software propietario o plataformas de ciberseguridad también, por ejemplo, herramientas como la suite MySecurity, que son plataformas de software en la nube pues configuradas para proteger todo el ecosistema del cliente, monitorizan amenazas de forma autónoma
y aquí hay un crecimiento, pues gracias a todas las herramientas que hoy en día tienen en sus manos los malos, pues la incertidumbre y las amenazas pues se crecen. O plataformas como, por ejemplo, plataformas sectoriales para arquitecturas de software ya diseñadas específicamente para aplicarla a un sector, como plataformas para gestionar reservas de hoteles o cadenas de suministro en farmacéuticas, donde el cliente no paga un desarrollo, sino lo que paga realmente es el alquiler de un servicio, con lo cual pasamos a un pago recurrente, un servicio recurrente que le da muchísima mayor visibilidad al negocio. Al final, Accenture pasaría de cobrar lo mismo por un resultado final, pero sin embargo sus costes internos podrían caer por el uso de la IA, porque lo podrían hacer de forma mucho más eficiente. Sí que aquí estaría pendiente la transformación de ese modelo, transicionar hacia un modelo de entrega por resultados, y que hasta ahora tampoco se ha visualizado claramente. Evidentemente eso conllevará o tendrá su proceso y tendrá que ejecutarse de forma exitosa, ¿no?, para que sea así. De momento lo que sí hay pues son 344 millones en costes por despido de reestructuración para el año 25, donde hay un gran despido o reducción de la plantilla. Ahora, si nos vamos a la hoja, vemos el working capital operativo negativo, como decíamos aquí, como la empresa, a medida que suben las ventas, cada vez tiene los mismos proyectos, le generan gran parte de liquidez y le financian las operaciones, cómo se han ido deteriorando las rentabilidades, por múltiplo de valor en libros, coste de capital de 9,5 y un crecimiento terminal de un 2%, nos podríamos ir a una valoración con los datos de 2025 de 156 respecto a los 127 que tenemos ahora mismo. Para 2025, con el free cash flow to the equity con un múltiplo de 18, nos podríamos ir a 148, y si aplicamos EV/EBITDA, que estamos actualmente prácticamente ahora a un múltiplo de 6,6, simplemente si nos fuéramos a un múltiplo de 11, prácticamente nos podríamos ir a 200, y aplicando un PER de 15 a 182. Pero la cuestión es que, ¿qué es lo que está viendo el mercado? Pues simplemente, a ver, haciendo así unos cálculos muy rápidos, muy a grosso modo, sin ser algo muy fino, el mercado está viendo, si yo voy a tener un crecimiento que yo creo que al menos el mercado va a crecer de la consultoría en torno al 11% CAGR anual compuesto hasta el año más allá del 2030, pues no digo que voy a crecer al 10%, ni al 5%, ni al 6%, simplemente la inflación un 2% y con un coste de capital de 9,5, que imaginaros si se bajan los tipos de interés, el coste de capital puede bajar del 9,5 a lo mejor al prácticamente 7,5 o 6, que si bajamos al 7, claro, es que nos iríamos a 20 veces, ¿vale? Pero las circunstancias actuales son estas, ¿vale? Con esto nos podemos ir, sería justo hablar de un múltiplo de 13 veces de PER, y es que estamos a 8,6. Esto teniendo en cuenta 9,5, ¿lo saco de dónde? Pues de 4,5 los tipos más una prima de un 5% de prima de riesgo. Pero, oye, y pagando un PER 8,6, ¿qué rentabilidad puedo tener? Pues con los mismos datos de ese crecimiento y ese coste de capital, pues podría irme a un 13% de rentabilidad, que bueno, no está mal, no está mal. Esto no lo hagáis caso, ¿vale? Son pajas mentales mías. Pero ¿qué es lo que está descontando el mercado? Pues a ver, lo que está descontando el mercado prácticamente es que voy a decrecer,
pagando un múltiplo de 8,6 con el coste de capital, el mercado estima que Accenture va a decrecer para siempre en torno a como mínimo, decrecer al 2%, ¿vale? Ostras, yo no lo veo que un año puntual, 2 años pueda pasar por la situación coyuntural, ¿vale? Pero yo no veo a Accenture decreciendo de forma sostenible al 2%, con la necesidad imperiosa de aplicación tecnológica o reformulación tecnológica o reestructuración y modernización necesaria que van a llevar a cabo las empresas en los próximos años. No lo veo. Pero es más, es que si hablamos de, oye, hemos bajado el ROIC, estábamos hablando antes de cómo han caído los retornos, pero a pesar de esa bajada estamos hablando de un ROIC de un 28%. Con un ROIC de un 28%, simplemente con un crecimiento de 1,5, solamente necesitaría retener el 5,36% de los beneficios, el 5% de los beneficios, para crecer al 1,5%, si realmente tengo donde invertir, lógicamente, ¿vale? Con ese ROI de un 28%, oye, ¿tengo donde reinvertir? A ver, una empresa consultora con la evolución tecnológica que volvemos a repetir, estamos sufriendo, no va a tener Accenture donde invertir, empresas donde invertir y conocimiento y know-how que adquirir para poder crecer. En serio, no tiene dónde invertir, o sea, es que tiene oportunidades miles. Otra cosa es que la directiva pues sea malísima asignando capital y haga una asignación de capital incorrecta, eligiendo a las empresas incorrectas, sobrepagando. Pero con poco que haga las cosas medianamente bien, es muy fácil, con muy poco capital, porque es una empresa que necesita muy poco capital para crecer, con muchas oportunidades de reinversión, con un ROI de un 28%, que pueda crecer mínimamente al 1 o 2%. Sin embargo, lo que hoy nos muestra el mercado es que, o lo que está viendo el mercado o pensando, es que va a decrecer de forma sostenida en los próximos años, ¿sí? Si lo vemos un poquito por técnico, sí que podemos ver, esto es un gráfico mensual, ¿eh? Daros cuenta, estamos hablando desde el año 96, ¿vale? Y daros cuenta de que se ha roto esta directriz alcista pues como mantequilla, ¿vale? Aquí había una zona de soporte que se la ha comido, aunque aquí parece que bueno, veremos un poco ahora un poquito más en detalle, pero aquí vemos bastante volumen, que pueden ser compra, puede ser venta, ¿vale? Aquí por debajo no hay mucho más soporte hasta esta zona, un pequeño soporte por aquí, en la zona de los 80, de los 180, que podría caer perfectamente, y además aquí hay algunos niveles de Fibonacci también. En semanal no hay ninguna divergencia todavía. A mí me gusta ver alguna divergencia al final de estos movimientos, ¿vale? Y sí que es interesante, si vemos el diario, ostras, sí que es interesante, ostras, que aquí hay muchísimo volumen, ¿vale? Pero el volumen no está aquí arriba, el volumen está aquí. Volúmenes, hablamos de volúmenes en la línea de este cubo aquí, que sí que parece que fue una venta, una pequeña velita, ¿vale? Pero fijaros el volumen que tenemos aquí, y esto fue en torno a los 200, ¿no? Cuando de los 200 pues ha bajado ahora a 168. Y ahora a 168 volvemos a tener ese volumen, y daros cuenta que a pesar, oye, esto podrían ser ventas, pero si son ventas, ¿por qué no baja? Si no baja con estas ventas, no sé, al menos alguien está comprando agresivamente, si no con estos niveles de ventas, sería realmente complicado que la acción no bajara agresivamente, ¿cierto? ¿Vale? Entonces aquí ahora mismo estamos en un rango lateral y vemos que el volumen pues ya empieza a decrecer.
Hoy no estamos haciendo un análisis en detalle de una compañía, es un análisis un poco por encima de cosas que me han llamado la atención, que hay claros y oscuros, que hay cosas que no me cuadran, números que no cuadran, que pueden suponer un riesgo, sobre todo el decrecimiento puede tener unas consecuencias bastante fuertes y un recorte, por ejemplo, de ese jugoso dividendo de un 5% que nos está dando con más cosas, con más consecuencias, pero que, ostras, aplicando un poquito el sentido común, veo difícil que este negocio se pueda estar pagando a 8 veces y media. No lo veo. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que os haya resultado interesante. Dejadme ahí en los comentarios qué pensáis, que puedo estar equivocado, que no, que yo no tengo ni idea, por supuesto, eso sí que te lo dejo claro. Y nada, te sigo viendo por el canal. Si te gusta, dale like. Si no, insúltame, deja un comentario y nos seguimos viendo en el próximo vídeo. ¿De acuerdo?